qué pena, mis queridos amigos. Qué pena. Sin querer me salí de live. Muchas gracias a los que nuevamente están integrándose. Por querer compartir el live a través del WhatsApp, me salí sin querer. La verdad yo quiero que me perdonen porque soy poco práctico. Muchas gracias. Aquí me sale un user y estamos invitando para que sigan sumándose. Estoy invitando, muchas gracias, invito a conectarse de nuevo en este live. Muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente a este live. Bienvenidos nuevamente. Estamos dando la bienvenida nuevamente al live. Realmente no sé qué pasó. Se me desconectó. Me desconecté del live, así que pido mil disculpas. Ahora sí vamos a proseguir. Espero que ya no existan interrupciones, amigos. Estábamos con cerca de 200 personas participando de este live. Espero que nuevamente sí. Muchísimas gracias. Conéctense, amigos, conéctense a este live. Estamos haciendo la invitación. Estamos invitándoles a cada uno de ustedes a que sean parte de este live. Bienvenidos y bienvenidos. Bienvenidos todos a participar en este live. Bueno, tenemos a Mari Jean. Bienvenida. Mari nomás. Dios le bendiga, hermano. Buenos días, hermanita. Sí, lo que pasa es que sí, todo bien, hermano, pero ahora no voy a poder participar del live porque estoy fuera de la casa. Ya, pero bueno, en todo caso. Pero un fuerte abrazo desde la República Dominicana. Qué lindo, un abrazo desde Ecuador, hermanita querida, ¿ya? Un saludo y un cordial abrazo. Oh, yo estuve en Ecuador en el 2021. Qué bien. ¿Y cómo le pareció el Ecuador? Sí. Me gustó mucho. Estuve por... Se me olvida la ciudad donde llegué, Guayaquil. Guayaquil. Pero estuve visitando, sí, Puerto López, Milagros, Babahoyo. Estuve predicando el Evangelio del Señor para la gloria y la honra de su nombre por esos pueblos. Amén. Sí. Magnífico. Fue una bendición. Felicitaciones por el trabajo que ha estado haciendo. Justamente estábamos hablando con mi amigo el gitano que estaba conversando y se le cortó la palabra. Me salí del live, o sea, no sé, como soy poco práctico para manejar la tecnología, especialmente la plataforma de TikTok, por invitar personas del WhatsApp. Me salí del live, que ya tenía casi 200 personas que estaban involucradas aquí en este live. Pero bueno, ahorita tenemos 29 personas. No, pero tranquilo, quédese ahí tranquilito que lo que Dios quiere que participen, Él lo va a añadir en el nombre de Jesús. Amén, así es. Como estábamos diciendo, de que debemos tener una confianza absoluta en Dios. Yo no sé cuántas personas han tenido experiencias, ¿no? Sería bueno que nos compartan su experiencia, ¿no? Una experiencia poderosa de cómo Dios le ha hecho un llamado. Porque Dios a todos nos llama.
La influencia del Espíritu Santo siempre está presente para atraernos a las cosas espirituales. Yo no sé si hay alguna persona que desee contarnos su experiencia, pues estamos a la orden. Bueno, estamos despidiendo a Mari. Muchas gracias, hermanita Mari, por haberse unido y haber participado de este live y también habernos dado su apreciación y su visita aquí en el Ecuador. Un abrazo para cada uno de ustedes desde el Ecuador. Si hay alguna persona que desee subir, pues aquí estamos a la orden, ¿no? Para que participe con nosotros. Bueno, estamos saludando a El Gitano. Un saludo también a Pepe, Pepe Millonario. Este me parece que no es el real. Sabemos que existen muchos Pepes Millonarios que, me disculpe, pero que están estafando a la gente, ¿no? Entonces aquí hay un Pepe Millonario que no me parece que es el real. Un saludo para Jaime Pesantes, Jaimito Pesantes. Un saludo para Angelito, también para el Puma, para Edilma de la Cruz. Edilma de la Cruz, felicidades. Un saludo para Andy Lucas, bienvenido. Puedes integrarte a este live. Bienvenido. Ana María también. Ana María Espín. El saludo para José Quintero. José Quintero, también para Rey Martínez. Qué bien. Tenemos saludos para Isaías. Isaías estaba en mi anterior live, en el que me salí nuevamente. Gracias por seguirme, gracias por integrarse nuevamente. Estamos invitando también a Ednita, para que participe de nuestro live. Bienvenido. Bien, invitar, dice. Vamos a invitar, estamos invitando, para que sean parte de en ese momento de este live, ¿no? Estamos invitando a muchas personas en este momento. Bueno, esperamos de que se integren. Miren, cuando nosotros hablamos de Dios, no hablamos de una religión. O sea, es lo menos que queremos hablar de la religión. ¿Por qué? Porque sinceramente la religión no salva. Ninguna religión salva. Lo único que nos salva es, como dice la Biblia, creer en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Cuando en la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ya? Hay una historia muy interesante en la palabra de Dios. La historia de Felipe y el etíope, ¿no? El eunuco. No sé cuántos de ustedes conocen esta historia maravillosa, ¿no? Dice que Felipe se encontraba en su ciudad. Me imagino que estaba haciendo sus actividades normales, ¿no? Pero él era un siervo de Dios. Y Dios le hace un llamado y le dice, ve al camino. Me imagino que en la ciudad había un camino principal por el que transitaban todas las personas que eran foráneos, los que migraban de un lugar a otro, ¿no? Dice, al camino de la ciudad. Dice, y le da la orden, dice, ahí va a venir un carruaje, y en ese carruaje va a venir un personaje, ¿no? Era un personaje, según la Biblia, destacado. O sea, no era una persona, era como decir era una persona importante, ¿no? Como una autoridad, algo así, ¿no? Que gozaba no solamente de una buena posición económica, sino también parece que tenía alguna posición política, podemos decirlo, en su ciudad. Entonces dice, y vas a encontrar una persona que va a estar ahí, dice, sube al carruaje y enséñale lo que dice la palabra de Dios, predícale la palabra de Dios. Entonces Felipe, obediente al llamado que le hace Dios y a la invitación que le hace Dios, él va justamente al camino y mira que venía un carruaje. Entonces él intuyó que ese era el carruaje que llevaba en sí al eunuco. Entonces dice que hizo parar el carruaje, él subió y justamente le mira
que el eunuco estaba con las escrituras en sus manos. Es decir, ustedes recuerden que en esa época las escrituras no eran como ahora nosotros lo tenemos, digamos, un libro, ¿no? Sino eran rollos. Entonces él vio que estaba leyendo los rollos de la palabra de Dios. Y Felipe le pregunta y le dice, ¿no? Le dice al eunuco, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Y cuál es la respuesta del eunuco? El eunuco le dice inmediatamente, ¿cómo puedo yo entender si no hay quien me explique? Miren, miren lo maravilloso que es Dios, ¿no? Dios quería que el eunuco, pues, sea parte de su pueblo, que el eunuco pueda ser redimido delante de él. Dios estaba propiciando la salvación para el eunuco. Entonces, por eso que le mandó a su siervo Felipe, para que Felipe sea el portavoz del mensaje de salvación. Voy a hacer una pequeña pausa a la historia para sacar una lección importante de lo que nos dice esta historia, ¿no? Imagínense, lo mismo sucede en la actualidad. Dios está trabajando a través de su Santo Espíritu en todos los rincones de la tierra. Está trabajando, está utilizando seres humanos, como en este caso me puede estar utilizando a mí. Miren, ¿para qué? Para dar a conocer el mensaje de salvación a personas que quizás no tienen el hábito de abrir la Biblia o no tienen el hábito de estudiar la palabra de Dios. Entonces, por casualidad, aparentemente, entre comillas, por casualidad, ellos vienen, entran en un live y se dan cuenta que están hablando de cosas de carácter espirituales. Entonces dicen, bueno, me interesa, voy a quedarme un ratito más a escuchar qué es lo que dice este señor. Y de repente, cuando comienzan a escuchar, son tocados por el Espíritu Santo. Es ahí cuando trabaja el Espíritu Santo. Y comienzan a escuchar la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso dice las Sagradas Escrituras. Recordemos que el Espíritu Santo es el único que nos convence. Nadie, ninguna persona puede ser convencido por un ser humano. Es decir, yo puedo hablar de la mejor manera, puedo esforzarme de utilizar palabras sencillas, puedo utilizar testimonios, puedo usar ejemplos, puedo graficarles lo que dice la palabra de Dios. Pero nada de eso, ninguno de esos recursos que humanamente yo utilice con el fin de transmitir el mensaje de Dios a cada uno de ustedes les va a convencer. Nada de eso. ¿Por qué? Porque esa no es mi labor humana. La labor mía es simplemente abrir la santa palabra de Dios y expresar lo que dice la Biblia, nada más. O sea, decir, esto dice la Biblia, esto dice la palabra de Dios. Este es el mensaje de la palabra de Dios, nada más. ¿Quién es el que interviene para que la persona pueda abrir su mente, para que la persona adquiera la capacidad de discernimiento? Esta es la palabra correcta. Para que la persona pueda discernir sobre el mensaje que está escuchando. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo entonces el que nos convence de pecado. Es el que nos dice, nos redarguye, en este caso nos dice, mira, tú estás haciendo mal. Tu vida no está caminando en la dirección correcta. Entonces es el Espíritu Santo. Entonces miren, qué importante, como en la historia que estoy contándoles de Felipe y el eunuco, ¿no? Dios le manda a Felipe a parar un carruaje que iba a pasar por medio del camino y que le enseñe lo que dice la palabra de Dios a una persona que no entendía la Biblia. A pesar que el eunuco estaba leyendo la Biblia, pero no entendía el mensaje. Y entonces fue enviado por Dios. Asimismo, Dios nos envía a nosotros como sus mensajeros. Por eso yo digo, nosotros somos los mensajeros de los últimos tiempos. Las personas que hemos escudriñado la Biblia, hemos aprendido lo que dice la palabra de Dios, ahora debemos transmitir a otras personas, para que no solamente yo pueda adquirir la salvación, sino también que esta salvación pueda llegar
a muchas más personas y mucho más en estos tiempos que estamos viviendo, porque estamos viviendo en los tiempos finales. El mundo se encuentra caminando en el filo de la navaja. Hemos escuchado muchas veces, Cristo viene, Cristo viene, Cristo está a las puertas. Realmente sobre la hora de la venida de Jesús, sobre el día y la hora, nadie sabe, dice la Biblia, nadie. Pero también la Biblia nos revela que Jesús va a venir de manera sorpresiva. Cuando menos pensemos, Jesús va a venir. Vamos a escuchar un tremendo estruendo en el cielo. Y dice que veremos como una estrellita en el cielo que se irá iluminando más y más y más y más. Y será el retorno victorioso, triunfante de Jesús en las nubes de los cielos, acompañado de millones y de millones de ángeles. Y será ahí ese momento cuando sonará la final trompeta para ponerle fin a este mundo de pecado. Entonces, nosotros tenemos que predicar eso, que Cristo viene y que esta es la última advertencia, la advertencia del mensaje final, el mensaje de los últimos tiempos. Entonces, Felipe le predica este maravilloso mensaje al eunuco, ¿no? Le predica. La Biblia no dice cuánto tiempo demoró Felipe explicándole lo que decía la palabra de Dios, lo que decían los rollos de las escrituras, no, pero lo que sí nos dice es que una vez de que, como concluye el mensaje, concluye el diálogo, ¿no? Después de haberle explicado, yo pienso lo elemental, lo esencial, como para que el eunuco entienda lo que necesita para la salvación, ¿no? Entonces, terminaron el diálogo y de repente dice que el carruaje pasó por un lugar, por un sitio en donde había un pequeño lago y había agua. Y el eunuco va y le dice a Felipe, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que me bautice? Entonces el eunuco significa que fue tocado por el Espíritu Santo. El de Dios tocó su corazón. Y el eunuco sintió la necesidad de acercarse a las cosas espirituales. Sintió la necesidad de una renovación de su vida. Sintió la necesidad de ser parte del pueblo de Dios. Como muchas veces ocurre en la actualidad. Hay mucha gente que escucha la palabra de Dios y siente en su corazón ese llamado. Siente en su corazón ese deseo de acercarse a Dios. Entonces el eunuco inmediatamente dice, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Entonces Felipe va y le dice, ¿crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Y que Jesucristo es tu Salvador? En este caso el eunuco va y le dice, sí, yo creo que Jesús es mi Salvador. Entonces en ese momento dice que el eunuco manda parar el carro y ambos descendieron al agua, y dice que el eunuco fue bautizado. Felipe, como un hijo de Dios, lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esta manera vemos ahí un alma convertida, la conversión de una persona. Esa es la manera, ese es el proceso que Dios utiliza para que cada una de las personas en este mundo pueda acercarse a Dios. Para que cada una de estas personas tome la decisión de recibir a Jesús como su único Salvador. Esa es la manera. Miren, nosotros tenemos el libre albedrío, tenemos libertad. Dios nos dio esa libertad, la libertad de elegir lo bueno o elegir lo malo. Caminar por el sendero estrecho o caminar por el sendero ancho. En la Biblia dice que solamente hay dos caminos: el camino a la vida eterna y el camino a la perdición. No existe más caminos. Existen solamente dos alternativas para el ser humano.
la alternativa: o somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. No existe más alternativa. Ninguna persona puede estar con un pie en el cielo y con el otro pie en el infierno. Nadie, ninguna persona puede estar en medio del cielo y del infierno. La pregunta sería: ¿en qué sitio te encuentras tú en este momento? ¿En qué lugar estás tú? ¿Estás tú en el territorio de Dios o estás en el territorio del enemigo de Dios? ¿Estás realmente convencido de que tú eres un hijo o una hija de Dios? ¿O estás realmente desconociendo de que te encuentras en manos y en el territorio del enemigo de Dios? Déjenme decirles, hay mucha gente que sin saberlo, de manera inconsciente, se encuentra sirviendo a Satanás. Por ejemplo, yo les voy a poner ejemplos. Hay mucha gente que se deleita de la maldad. La Biblia dice, personas que se deleitan en el pecado. Y basta para darnos cuenta de ese tipo de personas, es entrar a las redes sociales. Miren, por ejemplo, aquí en mi país, el Ecuador. En el Ecuador, políticamente, nuestro país está dividido, se ha polarizado. ¿Por qué? Porque un sector de la población, incluyendo los medios de comunicación, los medios más poderosos de comunicación, han comenzado a crear el odio entre ecuatorianos, el odio hacia la persona que piensa de manera distinta, o sea, hablando políticamente. Y entonces el odio político ha comenzado a dividir a la población. Por eso que usted cuando venga acá a Ecuador, usted escucha, aquí existen los correístas y los anticorreístas. Y el odio, y usted ve cómo la gente comienza a insultarse, cómo la gente comienza a humillarle, cómo la gente comienza a agredirle verbalmente a las personas que no tienen su concepción ideológica o su concepción política, ¿ya? Entonces, existe un odio terrible y este odio ha llevado a nuestro país a que nosotros estemos viviendo una condición paupérrima, no solamente en la parte económica, en la parte social, en la parte política. Tenemos prácticamente el crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico. Ha permeado todas las instituciones del Estado. Nos encontramos viviendo una crisis en todos los niveles. ¿Por qué? Por el odio. Porque el odio divide. Y Satanás tiene una estrategia para él, una estrategia formidable para poder vencer, para poder destruir, para salir victorioso en contra de los propósitos santos de Dios. ¿Y saben cuál es ese propósito? Esa estrategia que tiene Satanás es justamente eso, dividir. Díganme una cosa, ¿no se han dado cuenta ustedes de cuántos hogares, cuántas familias están destruyéndose en los actuales momentos? ¿Quién creen ustedes que es el causante de la destrucción del hogar, de las familias? ¿Quién creen ustedes? El enemigo de Dios. Él es el que va y siembra la cizaña, la mentira, la traición, el orgullo, el ego, la hipocresía, la violencia y todas esas actitudes que son propias de un corazón pecaminoso. Satanás los incentiva dentro del hogar. Un hogar que no, miren, en la Biblia dice, hay un versículo que me encanta mucho que habla sobre el hogar, sobre el fundamento del hogar, que dice, ¿no?
Si Jehová, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Si Jehová, si Dios no es el cimiento de la familia, no es el cimiento del hogar, en vano el papá y la mamá se esfuerzan por tratar de tener un hogar que sea un pedacito de cielo en esta tierra. Porque el deseo de Dios es de que nuestro hogar sea un pedacito de cielo en esta tierra. Pero lamentablemente hay muchos hogares que son un verdadero infierno. Un verdadero infierno. Se escuchan discusiones, violencia verbal, agresiones físicas entre cónyuges, el papá, la mamá, discuten, gritan, el papá contra los hijos contra los padres. Un verdadero infierno, un verdadero infierno. Cuando Dios está llamando a que el hogar sea un pedacito de cielo en la tierra. ¿Y saben por qué? Es porque se cumple lo que dice la palabra de Dios. En ese hogar, la base de ese hogar no es Cristo. En ese hogar debe estar Cristo, debe vivir Cristo. Entonces, cuando Cristo no está en el hogar, ¿quieren saber qué es lo que pasa? Cuando Jesús no está en el hogar, está Satanás. Porque en estos momentos los hogares están abriendo puertas, ventanas para que entre el enemigo y sea parte del hogar, sea parte de la familia. Sea parte de la familia. ¿Y cuáles son estas puertas y ventanas que el ser humano está abriendo, que los papás están abriendo para que entre el enemigo al hogar? Yo les voy a decir cuáles son. Puede ser el internet, los medios de comunicación, la televisión, a través de la televisión, a través del internet, a través de las redes sociales. Está entrando una cantidad de información que es completamente nociva para la educación, la formación y para el bienestar de la familia. Entonces, y nunca el hogar se preocupa, el papá o la mamá nunca se preocupa de las cosas espirituales. Nunca abren la Biblia. ¿Tiene una Biblia? Sí, es posible que en el hogar se encuentre las Sagradas Escrituras. Es posible. Pero ¿cómo se encuentra ese libro sagrado en el hogar? ¿Cómo se encuentra? ¿Empolvado? Nuevita la Biblia, nueva de paquete, todavía empacada. Cuando se la abre todavía tiene ese aroma de nuevo. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces nosotros no abrimos la santa palabra de Dios. Dios dice que escudriñemos su palabra, que solamente abriendo la santa palabra de Dios, Él nos mostrará cosas ocultas que nosotros no conocemos y todo aquello que es necesario para que nosotros seamos personas correctas, no solamente en el círculo de la familia, no solamente en el barrio, no solamente en el círculo de los compañeros de trabajo, no, sino también delante de Dios. Porque aquí viene una cosa importantísima, que cuando Dios comienza a transformar tu vida, comienzan a cambiar. Tus hábitos mundanos comienzas a cambiar. Tus hábitos mundanos por hábitos espirituales. Queridos amigos, yo soy un testimonio viviente. Yo soy un testimonio viviente de quién era. Cuando yo estaba en el mundo, 38 años trabajé en lo que es la comunicación social. Yo fui locutor de radio aquí en mi país. Y como locutor de radio, también fui animador profesional de espectáculos, es decir, conductor de espectáculos. Era maestro de ceremonias. Ustedes saben el trabajo que desempeña un animador, ¿no?
era contratado para dirigir o conducir programas de elecciones de reinas, matrimonios, festivales artísticos, inauguraciones, matrimonios, bueno, todo tipo de espectáculos de carácter social. Ese mundo era un mundo que me daba dinero, sí, porque ganaba mi dinero, me pagaban por conducir un espectáculo o un evento de carácter social, me pagaban, pero al mismo tiempo había qué cosa, mujeres, había trago, bebida, entonces comencé a vivir una vida desordenada, una vida bohemia. Y les digo sinceramente, antes yo tenía vergüenza de decir, pero ahora ya no. Ahora ya no, porque esto es un testimonio positivo. Yo era realmente un alcohólico. Era un alcohólico. No podía vivir sin mirar una botella de licor. Yo no podía ver. Imagínense que yo llegué al colmo, escuchen bien, llegué al colmo de que si yo estaba viendo una película ahí con mi esposa, ¿no? Y en la película, el artista, bueno, los actores, ¿no? En un determinado momento le invita a un amigo y le dice, mira, te voy a dar una copita de whisky. Y se ve que el whisky coge y lo ponen en una copa y suena, ¿no? Como cae el whisky y le daban. Solamente esa acción, solamente de mirar, a mí ya me venían las ganas de tomar. Y no podía soportar. Entonces buscaba algún pretexto, decía, como es que me voy al baño, me voy a algo, cogía y decía, ya vengo un ratito. Cogía, salía, cogía mi carro y me iba. Iba a una tienda y compraba una botella de licor, la cerveza, ¿no? Lo que se conoce en Italia, la birra, no sé cómo le dirán en otros países, a la cerveza que nosotros conocemos aquí en el Ecuador, pero cogía en mi carro, buscaba un lugar un poco desolado y comenzaba a beber. Me bebía un poco que me calme esa ansiedad que tenía y después nuevamente como es que mi cuerpo volvía a un estado de normalidad y ahora sí, regresaba a mi casa tranquilo, apaciguado, como es que no pasaba nada. Claro que no me le acercaba a mi mujer porque en el momento que me acercaba podía olerme el aliento de que había bebido y ahí se armaba otro lío. Entonces, queridos amigos, yo viví una vida deplorable, les digo, y les comento. Tenía mujeres, mi hogar estaba hecho pedazos, llegamos a un extremo en que ya tanto yo como mi mujer tuvimos que decidirnos de separarnos y ya buscamos un abogado con el propósito de que haga el trámite para el divorcio. Mi casa era un infierno, no les hablo más, ustedes pueden entender, pero Dios tuvo la inmensa misericordia de tocar mi corazón. Mi conversión es otra historia. Es otra historia emocionante, queridos amigos, que en alguna otra oportunidad que voy a hacer un live les voy a contar. Es un testimonio poderoso de la manera como Dios me arrastró. No fue fácil. No fue fácil porque yo no quería dejar las mujeres, no quería dejar las animaciones, no quería dejar esa vida paupérrima que yo vivía, esa vida mundana. Yo no quería dejarla. Me encantaba ese tipo de vida. Para mí fue muy duro, pero cuando llegó el momento en que yo le dije al Señor, sí, desde ese momento yo le dije, Señor, tú sabes que me encanta la bebida, me encanta este mundo, me encanta vivir en el mundo. Yo humanamente no puedo dejar nada de eso. Me siento impotente, tú tienes que darme la fuerza para poder dejar todo aquello. Y queridos amigos, como les digo, tengo una cantidad de testimonios con relación a mi conversión, que no fue fácil, duró mucho tiempo, duró años. No fue de un momento a otro, duró años. Y Dios me llamaba, y yo siempre me negaba, y me negaba, y me negaba, y me negaba. Pero mientras me negaba, caía
Dios permitía que Satanás me revuelque en el polvo de la miseria, en el polvo de la incupiscencia, que Dios me revuelque en la miseria, en el dolor, en el fracaso. Pero sin embargo, yo seguía con mis oídos sordos. Fue muchos años, fue algunos años que Dios estaba golpeando las puertas de mi corazón. Hasta que llegó el momento en que yo dije, sí, está bien. Pero yo tuve una concepción, yo pienso que es el Espíritu Santo el que nos pone a nosotros en la mente. Yo dije, Dios no es un juego. El día en que yo decida entregar mi vida al Señor a través del santo bautismo, el día que yo me entregue, ese día yo tengo que dejar toda mi vida pasada tengo que dejar atrás. Y así fue, queridos amigos. Cuando yo descendí de las aguas bautismales, no crean que yo nací como un santo, no. Yo salí de las aguas bautismales igual, con las mismas, con el mismo deseo de seguir tomando, con el mismo deseo. Y mis amigos comenzaron a llamarme. ¿Cuáles eran? Mis amigos, mi círculo social, el que siempre me llevaba a los karaokes, a las discotecas, a tomar, a beber. Los contratos que me venían y me llovían, que venga a animar esta cosa, me llovían. Pero yo tuve que poner un alto y decirle, no. Cuando me llamaba un amigo le decía, no, amigo, gracias, ya no puedo asistir. No, gracias. ¿Sabes? Acabo de entregar mi vida al Señor y yo ya no voy a asistir a esos karaokes, ya no voy a ir allá. Y muchos amigos me decían, me acuerdo un amigo que me decía, Patricio, el locutor de una radio famosa aquí en Santo Domingo, me dice, Patricio, hermano, no importa que te hayas bautizado, pero ven, solamente acompáñanos, te voy a dar lechecita, pero acompáñame, aunque no te vamos a dar de tomar, tomas colita, pero acompáñanos, que queremos tu compañía. Y yo le dije, no. ¿Y ustedes creen que era fácil para mí en ese momento decir no? No era fácil. Para mí era una batalla tremenda. ¿Ustedes no creen que yo tenía ganas de irme con mis amigos? Claro que sí, yo quería salir corriendo detrás de ellos. Pero yo en mi mente oraba y le pedía a Dios, Señor, dame fuerzas para decir no a esta invitación, para decir no a esta tentación, porque yo sabía que era el enemigo que me estaba atacando. Y así, Dios me dio la fortaleza para que poco a poco estos amigos se vayan apartando de mi vida, se vayan apartando poco a poco. Y yo comencé a cambiar mis hábitos mundanos por hábitos espirituales. Cogí, me acuerdo, mi computadora, tenía mi laptop, y cogí mi computadora que tenía llena de música, esa música que me incentivaba a correr detrás de la bebida. Cogí mi computadora y la puse en cero, porque yo soy también técnico en computación. La cogí, la formateé completamente, la dejé en blanco. Y desde ese momento esa computadora la puse al servicio de Dios. Dije, en este momento esta computadora va a ser un instrumento para Dios. Y comencé a bajar sermones, predicaciones, mensajes de Cristo, de Dios, música sacra, música dedicada, alabanzas para Dios. Y queridos amigos y queridas amigas, comencé a cambiar mis amigos que me invitaban a tomar por hermanos de iglesia, por personas que comparten la misma fe. Es decir, tuvo que haber una revolución tremenda en mi vida. Y de ese momento yo tomé muy en serio la invitación que Dios me hizo para acercarme a Él. Yo lo tomé con mucha seriedad y desde ese momento, queridos amigos, estoy puesto en las manos de mi Dios. Soy evangelista. Tengo, ese don que Dios me dio de hablar en público como era animador de espectáculos. Esta voz nunca más, yo dije, delante de Dios, nunca más va a animar un espectáculo mundano, jamás. Por más que vengan y han venido gente a pagarme jugosas cantidades de dinero para que yo conduzca su evento mundano, yo he dicho no. Porque desde hoy en adelante voy a dedicarme esta voz, este talento que Dios me dio, voy a dedicarlo a su servicio, a predicar la santa palabra de Dios.
Y es así como, mis queridos amigos, comencé a predicar la palabra de Dios. Al principio no me fue fácil porque tuve que comenzar a estudiar, a preparar sermones y todo lo demás. Y todos los días abriendo la Biblia, estudiando un mensaje y otro mensaje y otro mensaje, a conocer cuáles son las doctrinas que tiene la Biblia. Y me di cuenta que hay 6 doctrinas, pero existen 28 creencias. Y comencé a estudiar creencia por creencia. Por ejemplo, la fe es una creencia. La oración es otra creencia. La salvación es otra creencia. El pecado es otra creencia. Y así, comencé a estudiar creencia por creencia. Cogía todos los versículos que hablaban solo de la fe, a prepararme para poder predicar a mis hermanos, para poder predicar a la gente del amor de Dios y a predicar cuáles son las doctrinas verdaderas de la palabra de Dios, para que mucha gente, así como yo, pueda ser arrastrado al reino de los cielos, porque realmente Dios eso es lo que está haciendo con las personas, así como hizo conmigo. Me llamó, me arrastró prácticamente para que sea parte de su pueblo. Yo no sé cuántos de ustedes que están escuchando este mensaje, cuántos de ustedes que están escuchando este testimonio en este live, se han sentido, así como yo, atraídos por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han sentido en el fondo de su corazón el deseo de clamar a Dios, el deseo de decirle: Señor, heme aquí estoy, úsame enteramente para tu servicio? Solamente así, queridos amigos, solamente cuando sientas en el fondo de tu corazón ese llamado, solo cuando sientas en el fondo de tu corazón ese deseo de servirle a Dios, de ser una mejor persona, de ser un mejor padre, de ser un mejor hijo, de ser un mejor ciudadano, de ser un ciudadano para el reino de los cielos, solamente allí tendrás la capacidad de conocer el verdadero amor, el amor genuino que Dios tiene para ti. Ese es el amor que rescata, ese es el amor que nos transforma, ese es el amor que nos edifica, el amor de Dios. Y yo, cuando predico la santa palabra de Dios, yo no le digo a la gente: ven a mi iglesia. No, yo no le estoy diciendo: yo quiero que seas parte de esta iglesia. Yo no le digo en lo más mínimo: ustedes van a escuchar todos mis mensajes, y a ninguna persona les digo: ven a mi iglesia. No, porque mi intención, he comprendido perfectamente que cuando predicamos la santa palabra de Dios, no debemos llenar las iglesias de personas. Ese no es el propósito divino. El propósito divino es de llenar el cielo de personas redimidas, de personas que se salven. Ese es el propósito. Y en este momento, este es mi propósito. Escucha mis palabras. Te estoy hablando con mi corazón. Y Dios sabe que estas palabras son sinceras. Si te estoy hablando, te estoy dando a conocer mi testimonio. Si te has quedado hasta este momento para escuchar este mensaje, es porque Dios tiene algún plan maravilloso para tu vida. Es porque estás siendo movido por el Espíritu Santo. Es porque también Dios quiere abrirte el camino por el que tú debes transitar. Jesús dijo a sus apóstoles, toma tu cruz y sígueme.
Hola, buenos días, Navata, Hola, ¿cómo está? hola, buenos Buenos días. días. ¿De dónde se conectan? Buenos días. Buenos días. Estamos en este momento, ¿De qué parte son? no sé cómo. Marimar, en este momento estamos hablando de la palabra de Dios. No Ah, sé, ya, qué bien, no qué sé si bien. tú estabas escuchando el mensaje. Es- Estuve, sí, un ratito, pero de ahí ya no sé, te saliste y me botaste. Amén. No, 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 no te boté, se me cortó el live y tuve Ah, que ya. Sí, cortar. porque justo ya me iba a listar para venir a mi trabajo. Hola, abuela Sí, de Dios, Marecita. hola. Dale Sí, tazas, Marecita. comparte, abuela. Amén. Gracias por... Entonces, te invito a seguir escuchando, por favor. Estaba justamente hablándoles a todas las personas que están aquí en este live. Estaba Claro, hablando de el inmenso amor que Dios tiene para cada ser humano. La, estaba diciéndoles de que la manera como Dios me arrastró, como Dios me llevó a ser parte de su pueblo, a que cambie de vida. Y yo le estaba diciendo, yo no les hablo de religión, yo no les hablo, jamás les digo, vengan a mi iglesia o sean parte de mi iglesia, porque la iglesia no salva. Lo único que les digo es, abran la santa palabra de Dios. Por favor, hablan la santa palabra de Dios y escudriñen la palabra de Dios. Ahí está todo. Ahí está la manera de cómo tú debes acercarte a Dios. Ahí está la manera que, cómo obedecer a Dios, porque recordemos que lo único que nos va a llevar a Cristo es la obediencia. Es la obediencia. La claro. obediencia es la que nos conecta con el cielo. ¿Sí? Pero para que haya obediencia necesitamos fe. La fe es importante. Mira, todos sabemos y todas las iglesias predican lo mismo, que la salvación es por gracia. ¿Dicen o no dicen? Yo también creo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que la salvación es gratuita. Dios abrió la puerta de la gracia para que cada uno de nosotros podamos ser salvos gratuitamente. Eso es verdad. Pero para nosotros acceder a la gracia de Cristo, necesitamos de la fe. Y la fe no puede estar apartada de las obras, porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, la fe necesita de buenas obras. Y cuando hablamos de buenas obras estamos hablando de obediencia, porque Dios siempre en su palabra nos llama a ser obedientes. ¿Obedientes a qué? A sus mandatos. Obedientes. Entonces, la fe y la obediencia van siempre cogidas de la mano. Nosotros no podemos decir a una persona que me diga, yo tengo fe, pero soy desobediente a Dios. No, la fe y la obediencia van unidas, jamás pueden estar separadas. Y la fe y la obediencia nos permiten, nos abren la puerta de la gracia, que es para tener la salvación en Cristo Jesús. Entonces, yo les estaba diciendo a mis amigos que están aquí en este live, ¿no? Que Dios es grande y misericordioso. Así como yo tengo testimonios maravillosos de cómo Dios me hizo el llamado. Yo no sé si ustedes también tienen algún testimonio y sería importante que compartan este testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida. Y yo creo que, Mari, tú también debes tener algún testimonio de cómo Dios a veces ha permitido que las puertas de tu corazón se abran de par en par a las cosas espirituales. Porque yo sé que Claro, tú eres una mujer yo lo llevo cristiana, a, temes a Dios. escúchame, yo lo llevo a Dios en mi corazón, pero cada quien tiene su... hay diferentes religiones, ¿no? Cada quien con su religión. Hay veces me invitan así a... Pero hay veces no es necesario ir a un a una religión de, no cada uno lo lleva en su corazón a Dios a la final, ¿no? Eso es lo que yo pienso, porque soy muy poco de ir también a la iglesia también. ¿Mm? Lo importante es llevarlo acá en el corazón, Amén. a Dios que es nuestro creador, ¿no? Él es el único que nos puede también, como se dice, quitar la vida. Solamente Dios nomás sabe, ¿no? En Amén. qué momento, si vamos a estar hoy día acá o no vamos a estar, solamente Diosito nomás sabe, como te digo.
Pero sí, Sí, está bien. como Está te bien lo digo, que yo lo llevo a Diosito en mi corazón cada vez que salgo de mi casa, mi trabajo, no me persino, mi papá también son fallecidos, sus urnitas también están ahí a mi lado, salgo con la bendición de mis padres también para mi trabajo, un día habrá no trabajo, otro día sí, y así pues sucesivamente, ¿no? Y seguir adelante nomás, pues, ¿cómo se llama? qué bien, Mari. Lindo, Sí, lindo que verdad. sea sincera. Miren, eso es lo que quiere Dios, que una persona hable con sinceridad lo que Claro, siente, lo claro, que realmente si es. Y habré eso, cometido pecado, porque nadie es perfecto, claro, exactamente. en el momento, bueno, o al día siguiente, bueno, pido perdón, pido, ¿no? Ajá. Que por lo que he hecho, ¿no? Por lo que he cometido, por lo que he dicho también. Sí, ¿para qué? Como te digo, solamente Diosito sabe. El día que ya no estemos, Dios nos juzgará nada más. Ese es el único que Dios no puede juzgar, no las personas, solamente Dios. Así es. Claro, Tienes toda la razón. Así pero es, solamente Dios nos juzga, ¿ya? Pero claro, por eso te digo, o sea, pero sí es importante, como personas, sí es importante de que nosotros leamos la santa palabra de Dios. Porque todas las iglesias sí, tienen la Biblia como norma de fe. claro, Entonces la claro, Biblia sí, es de Dios, la Biblia no le pertenece a una iglesia ni a otra iglesia, no. La Biblia no es propiedad de nadie, la Biblia es de Dios. Entonces, debemos abrir la palabra de Dios y estudiar. No, y Dios claro, nos va a ir revelando, poco a poco nos va a ir revelando, a medida que vamos estudiando, nos va revelando qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, cómo conducirnos y todo lo demás. Sí, porque a veces cuando nosotros no estudiamos la Biblia, hacemos cosas que aparentemente parece que están bien, que lo que estoy haciendo está bien, pero delante de Dios pueden ser cosas erradas. Porque mira, en la Biblia hay un versículo que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte, lo que te estoy diciendo. Entonces, en la claro. Biblia nos dice que hay mucha gente que cree que lo que está haciendo está bien, pero que a la final todo lo que está haciendo le está arrastrando a la muerte. No, y estoy hablando no de la muerte física, sino la muerte espiritual. Entonces, por eso es importante, ¿no? Yo les digo a la gente, lo que tú decías es verdad. Yo les digo a la gente, antes de que usted vaya a una iglesia o decida ser parte de una iglesia, antes de eso, primero, estudie la Biblia. ¿Por qué? Mira lo importante que es. Estudie la Biblia. Coja usted, abra la Biblia, pero una cosa importante, antes de abrir la Biblia, hay que orar. A mi manera, hay que orar y decirle, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para poder leer y entender lo que tú has preparado para mí y qué mensaje me tienes. Y ahí coja la Biblia, abra y lea. Y te digo, una Claro, cosa, claro, claro. cuando tú comienzas a leer la Biblia, no vas a caer, ahí ya no vas a caer fácilmente en el engaño de las religiones, porque hay Claro, pero miles de religiones. en este momento, No vas claro, a caer no en el tengo, engaño. ¿para qué te voy a decir? No, no tengo Biblia, pero cuando me dejan folletitos así de evangelio, de cómo se llama, normal, yo lo acepto y lo leo y ya pues, pero en sí no, no tengo una Biblia a la mano, ¿para qué te voy a hacer? Te voy a decir que sí, lo leo, no, Bien, pero no, mi no, consejo sería, mira, inclusive te cuento una cosa, sería tan importante, mira, ahorita con la tecnología podemos la Biblia bajarla en nuestro celular. Es más, ni siquiera nos podemos permitir leerla, porque existe la Biblia. Tú bajas en audio, por ejemplo, tú estás cocinando y pones la Biblia en audio y te comienzas a leer y tú estás escuchando lo que dice ahí. Y de repente te va a entrar el gusto, la emoción, porque es como una novela. Cuando comienzas a escuchar, ¿y qué pasó con este personaje de Abraham? Porque te está contando, te está haciendo la narración de una historia. ¿Y qué pasó con Abraham? Y te da ganas de seguir escuchando. Y te prometo que después no vas a dejar de escuchar. Y no necesitas a veces ni siquiera leer, porque gracias a Dios tenemos la tecnología y hay que utilizarla también para poder prepararnos e instruirnos espiritualmente a través del estudio de la Santa Palabra de Dios. O sea, sería mi consejo sincero, ¿no? De ahí claro, cada claro. uno está en libertad de hacer lo que quiere, ¿no? Ah, Sí, eso, claro, eso es cierto, porque hay otras personas que cada quien su religión a veces te exigen a que tú no, no, vayas no, y la no, cosa no no. es así.
yo prefiero no. Si uno invita de voluntad y uno se acerca es porque lo hace de corazón, no por lo que supuestamente vas a tu casa y a las malas lo quieres jalar, no. Cuando uno lo hace de corazón, va a la invitada, que tú me invites, si yo lo hago de corazón voy, ¿no? Es depende de mí, ¿entiendes? Ah, Por ejemplo, mira, por explicarte una cosa. Tú ya eres mi seguidora, ya somos amigos. Tú puedes entrar ya, a mi comunidad. Yo tengo en TikTok un canal que hablo de Dios. Tengo más de 400 mensajes. Por ejemplo, por decirte. ya. Tú quieres decir, yo quiero saber qué es lo que pasa, a dónde van las personas que murieron. ¿A dónde van las personas? O van al infierno o van al cielo. Y si no Bueno, eso van es lo ni al que, cielo ni al infierno, ¿a dónde van? bueno, eso es lo No, que se dice, se te ¿no? viene No esa sé, duda, esa pregunta. Entonces, claro. tú vas a mi TikTok y ahí está un mensaje que está aclarando, pero abriendo la Biblia y explicando sobre a dónde va la persona que murió, o al cielo o al infierno. Ahí está todo, pero con la Biblia en la mano. Entonces, cuando tú dices, ah, ya, y si tú no crees en lo que yo estoy diciendo, pues ahí está la oportunidad que cojas la Biblia, abras y te sigas preparando, o sea, estudies más profundamente ese tema, y te vas sacando de las dudas. Y dices, no, realmente lo que dijo Patricio, yo soy Patricio, lo que dijo Ya, Patricio, lo que dijo Rubén, realmente está bien. O me dices, no, no, este hombre mintió, porque aquí yo leyendo la Biblia no dice lo que él dijo. ¿Me estás entendiendo? claro, Entonces, claro. esa es la manera de cómo nosotros podemos confrontarnos con la verdad, ¿no? Solamente con la luz que proporciona y la sabiduría que proporciona las Sagradas Escrituras, porque la Biblia nos hace sabios, ¿ya? Cuando estudiamos, cuando leemos, ¿ya? Entonces, eso nomás. Por eso yo a mis amigos, a todas las personas que nos están siguiendo y a los que están en este live, yo les invito a que sean parte de mi comunidad. Y pueden ahí dar una vueltita y ver todos los temas, son más de casi 400 temas. Ustedes pueden ver algún tema que les interese. Y escuchen, ustedes saben que aquí en TikTok no podemos grabar un video que supere los 10 minutos. O sea, los mensajes son cortos, 4 minutos, 5 minutos, 7 minutos, máximo 10 minutos. El máximo 10 minutos puede hacer que tú encuentres un mensaje que sea poderoso y que pueda ayudarte a mejorarte en la vida. Y todo lo que Ya, se dice, normal. Otra vez voy a entrar a tu galería a ver, voy a... ven. Otro día que esté a más, ¿cómo te digo? O sea, como te digo, que no vaya a trabajar y aunque sea me Exacto, venga un exacto. tiempito, aunque sea Que una estés hora, 2 horas. relajadito, que estés Claro, relajada, que tengas un claro, poquito para de mí, tiempo. Digas, claro, bueno, para mí ahorita no tengo que hacer, ¿qué voy a hacer? Ah, no hay ningún problema. voy a entrar para ver qué es lo que tiene Patricio, ¿no? ¿Qué es lo que Claro. dice? Ya, eso es todo. Bien, queridos amigos, bueno, hemos hablado hasta este momento. Yo quiero agradecerles mucho por haber estado hasta este momento en este live. Voy a volver a hacer más repetidamente. Este es mi segundo live, creo que hago. Así. Y voy a comenzar a hacer ¿De dónde nuevamente eres, estos live. Rubén? ¿De Y voy a dónde eres? hablar. Yo soy de ¿De qué? Ecuador, mi amiguita. Ah, de Soy de Ecuador. Ecuador. Ya, ya. Así es. Y lo único que deseo es que Dios te bendiga mucho en tus actividades, en todo lo que tú te desempeñas, que sigas siendo así, una mujer honesta, correcta, trabajadora, responsable en todos tus actos, ¿no? Y que Claro. sigas así con tu corazón, abriendo tu corazón a las cosas espirituales, nunca negándote a escuchar la palabra de Dios. Me dicen que cuando te llega un No, folletito, más las no veces nunca me he importa negado dónde, cuando han venido, siempre he escuchado un cógete ratito, y léelo. claro, Ah, amén, sí, léelo, léelo, no importa de dónde venga, porque puede ser que Dios a través del Espíritu Santo te esté mandando ese mensaje, ¿sí? Y hay que claro. cogerlo como es que viene de parte de Dios. ¿Ya? Muchísimas gracias a ti, gracias a cada uno de nuestros amigos, que Dios les bendiga nuevamente. Voy a salir de este live y como siempre, les Hola, invito ¿qué tal? a que sean parte de mi comunidad. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Ya Felicidades. Rubén, ya un gusto, gracias de todas Chao, maneras. chao, Sí, chao. ya, chao, chao, nos vemos. Hasta una Hola próxima Lina, oportunidad. dale tastas de Lina, dale tastas.